Documente los momentos en los que se siente más enamorado de usted mismo, lo que está usando, con quién está y qué está haciendo. Entonces, recrear y repetir. Entonces, resbalar y sonreír. Simón, ¿qué has experimentado durante la noche de hoy? El descanso. El descanso eterno. Experimenté una calma. Y mi hamaca me decía, hey, recuéstate, abrázame. Menéalo. De aquí para allá, de allá para acá. Hay una canción que dice... Amanecimos en Punta Gallinas escrutando el horizonte, tratando de divisar nuestros dos próximos destinos, las dunas de Taroa y la Macuira. Bueno, enséñame algo de tu moto, algo nuevo. Tengo un nuevo embrague. ¿En serio tu moto amaneció con un embrague nuevo? Amaneció ya, mira la antena receptora. Radio Cumbia se conectó. A ver. Oye, pero esto está mejor que antes, ¿eh? ¿A dónde nos llevas hoy? Vamos a Nazaret. Oye, pero una cosa. ¿Nazaret no era el sitio donde nació Jesús? Sí, pero aquí era el Guaré. Aquí era... Sí, pues estamos en la Guaira. Guaré de Nazaret, ¿no? Jesús es guay. Pero una pregunta. Si da la casualidad que alguien llama a su hijo aquí Jesús, realmente podría vacilar toda tu vida diciendo que es Jesús de Nazaret, ¿no? Posiblemente sí, yo creo. Fíjate porque el perro no se movió de ahí en toda la noche. Y es porque encontró unos calzoncillos muy bacanos sobre los que ha estado toda la noche. No me jodas que son mis calzoncillos, tío. Oye, no quiero pulgas. Sí, echa para allá. Joder, mis calzoncillos. Buenos días, desde Punta Gallina nos estamos yendo. ¿A dónde? Al infinito y más allá, después de haber pasado una lindísima noche colgados de hamacas. Buenos días, chicos. ¿Para la Macuira? Para la Macuira, pues. Nuestro periplo por la Guajira fue de Riohacha a Uribia, de Uribia al Cabo de la Vela, del Cabo de la Vela a Punta Gallinas, de Punta Gallinas a Nazaret, de Nazaret a Uribia y de Uribia a Riohacha. Pero antes de emprender el regreso tendríamos que llegar al mayor reto de todos, la Macuira. La Macuira es un lugar donde la mayoría no llega por lo aislado que está y el tiempo que uno se toma en alcanzar ese sitio. ¡Chivo! ¡Buenos días, Chivo! Recomiendo muchísimo al que le guste la motoaventurarse por aquí. También recomiendo varias cosas prácticas. Una, traer mucho efectivo, porque aquí no hay nadie con datáfono, mucho menos cajeros, y nosotros estamos súper cortos. O sea, a mí me quedan apenas 100.000 pesos para los 2 días y pico que nos quedan. 100.000 pesos para 4. ¡Chivo! ¡Chivo! Que no se os olviden las herramientas y toda aquella cosa que se puedan romper, ¿verdad? Como por ejemplo un cable de embrague, importante, ¿verdad, Simón? Un saco de dormir por la noche, porque aquí hace un poquito de frío cuando cae la noche y yo jamás lo pensé, la verdad. Pensé que no haría falta, que haría calorcito. Perdón, Toma. qué pena, disculpe, Eso qué es pena. entrar hasta la cocina. Sí, qué pena. ¿Pero por qué has hecho eso? No sé, a veces estoy un poco distraído. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede recomendar aquí? Sí, una cosa muy importante a medida que van pasando los kilómetros, ir soltando, ir depurando, ir... Como mi colega Franchi y yo nos inventamos, susliviando. Una mezcla entre suspiro y alivio, que es... ¿La vendes tú la gasolina? Pero antes un poquito de desayuno, claro que sí. Volvió el ritmo. Esto está bueno. Nos salvó la patria, weón. Con esto llegamos, ¿no? ¿Quién trae la gasolina, tío? No sé, tienen que preguntarle a ellos, la gente, ellos mismos en moto. No, vamos a echarle 3 ya. Y ya con el depósito lleno con gasolina de mala calidad, pusimos rumbo a las dunas de Taroa. Pero antes había un importante alto en el camino. Ah, coño, este es el faro. Este es el punto más norte de Sudamérica.
¡Qué bien! Aunque yo no soy muy de hitos del camino, he de reconocer que me hizo ilusión no solo por la dificultad de llegar a él, sino también por lo que significaba. Empecé en Santiago de Chile, me metí en Argentina hasta llegar a Ushuaia, subí de nuevo por la carretera austral y como me gustó mucho Chile, volví por Chile. Fui por Córdoba, Rosario, Buenos Aires, me metí en Uruguay, hice una vuelta hasta Porto Alegre, hasta Río de Janeiro, me metí por Minas Gerais, me vine hasta Salvador de Bahía. De aquí atravesé Pernambuco hasta Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Brasil, hice un poquito de la Gran Sabana en Venezuela y me devolví por aquí hasta Paraguay, donde volví al norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, por la costa y luego por el interior, por la selva, hasta entrar en Ecuador, donde me metí de nuevo en la selva, nuevo los Andes, entré en mi amada Colombia, hice por aquí, luego hasta aquí, me pilló la pandemia y ahora estamos en el punto más al norte de Sudamérica, Punta Gallinas. Menudo viajecito. ¡Ahoy! Gracias a Viajala. A ver si consigo salir de Colombia. A ver si consigo salir de Colombia. Allí yacían los sueños y deseos en forma de rocas apiladas de miles de viajeros y, junto a ellos, dispuse el mío. Mi deseo es llegar a Alaska. Entonces vámonos. Es evidente que siento muchísima emoción al haber llegado hasta aquí. Significa que me he movido en el mapa y que el mapa se ha movido por mí, que se me han desordenado y ordenado los puntos cardinales de dentro y de fuera, que la dirección sigue siendo incierta, pero sigue siendo hacia el norte, que me encanta perder el mío y que ojalá algún día podamos viajar sin pasaporte, que me encantaría poder seguir haciendo esto muchísimo tiempo, yendo hacia donde marque el viento, que ojalá los tiempos y los vientos del mundo y los demás mejoren para que podamos volver a compartir momentos mejores, estar vivos, hacer canciones y de vez en cuando dar rienda suelta a las emociones. ¿O no, Master? ¡Ahoy, ahoy! Totalmente contigo, mi hermano. Y de vez en cuando dar un beso misterioso, robar un abrazo a un indígena. Robar abrazo es como, uy, no te diste cuenta, ya te abracé. ¡Uy! ¡Ey, me robaste un abrazo! Sí, podríamos llamarlo el abrazo súbito, Sí. el abrazo repentino. El abrazo. No viste venir ese abrazo. No, casual. Me parece maravilloso, a mí me encantaría recibir un abrazo repentino. De hecho, invito a que quien vea este vídeo y nos encuentre a Simón, a mí, nos otorguen un abrazo repentino y nos hagan saber, toma, te he abrazado sin primero dirigirte la palabra, ya te he abrazado. Vamos a iniciar un movimiento universal de los abrazos repentinos. Me encanta. Sin protocolos de bioseguridad, olvidémonos de eso. Bueno, con lo lento que soy en publicar los vídeos, igual para cuando lo publique ya no hay pandemia o estamos en el COVID-22 ya. ¿Tú qué harías cuando recibas un abrazo repentino? Uf, yo soy de los que se los disfruta mucho, de donde vengan. Creo que soy un man de abrazos. Eso es creo que de las cosas que más me hace falta, güey, de lo que se ha llevado la pandemia. Sí. Las ganas de abrazar, como ves, se me ha inventado ese abrazo lateral, pero no, eso no me llena. Sí, tío. El otro día le di un abrazo a un muchacho venezolano estando de fiesta Sí. y la chica con la que estaba ligando se extrañó y me preguntó si era gay. ¡Vaya la mierda! Y me dijo, no, es que casi todos los creadores de contenido de viajes en Colombia son homosexuales No y puedo. como te he visto abrazar a un hombre, he pensado que tú también. ¿Sabes?
Y yo digo, bueno, tampoco te tengo que esclarecer si lo soy o no lo soy, que no lo soy, pero ¿qué pasa? No puedo abrazar a un hombre, tío. Estamos todavía en esas. La verdad es que me lo tomé con humor, pero me dio pena al mismo tiempo, que todavía la expresión de afección al mismo género para algunas personas sea indicativo de atracción sexual o algo así, tío. ¿Qué pasa? ¿No nos podemos expresar cariño o qué? ¿En qué momento nos crearon tantos paradigmas, parámetros? ¿En qué momento de verdad nos pusieron a vivir este sistema donde el amor no se expresa con esa libertad con que se predica, bro? Sí, pero depende de la cultura. En la India, por ejemplo, es muy normal que los amigos vayan dados de la mano por la calle. Claro. Van cogiditos de la mano y es un símbolo de verdadera amistad. Pues tú lo has experimentado en estos festivales de psicodelia, lo que generan los abrazos a desconocidos, marica. ¿Y qué me dices de las sonrisas a desconocidos mientras vas caminando, tío? Sí, qué lindura, Eso sí que es contagioso. O sea, qué yo lindura, garantizo que tú vas por la calle, sonríes a alguien y lo normal es provocar una sonrisa de vuelta. Claro, qué Así, energía. Abogo por la expansión irreprimible de sonrisas y abrazos. ¿Conoces un grupo español que se llama Extremoduro? Total. Me encanta, me gusta. Es mi grupo favorito de la infancia. Y hay una canción que, bueno, no está escrita por ellos, sino por un poeta que se llama Manolo Chinato, que dice: ama, ama, y ensancha el alma. ¡Qué lindo! Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Y luego hay una parte en la que hablan de... Esperaban de mí que fuera abogado, pero preferí ser un indio. Pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Claro, yo también, cuando a mí de pequeño me decían ¿qué quieres ser cuando grande? Yo les decía hawaiano. Hawaiano. De mayor quiero ser hawaiano. ¿Qué quiero ser hawaiano? Y créeme, trato de tener una vida hawaiana, weón. O sea, total, weón. Yo diría que probablemente seas más hawaiano que la mayoría de los hawaianos. O sea, yo creo que te has pasado, tienes que rebajar un poco, Simón. Sí, tío, yo creo que allí igual te vas a un municipio y te hacen alcalde. Embajador de Hawái en Colombia. Embajador de... Uy, delicioso. Hay que dejar el camino social alquitrado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol. Ya estamos bordeando las dunas. Ah, aquí hay dunas. Míralos a la izquierda. Ah, dunas con vegetación además. Claro. Cualquier lluvia es bendecida. ¡Wow! Madre del amor hermoso. Qué bonita es la Guajira, tío. Uy, marica, pero esto sí está... Mira que he visto sitios en Sudamérica, pero es que esto es único, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mira el juego de luz y sombra de las nubes. Sí, divino, efecto visual. Hola, ¿cómo les va? ¿Están ustedes en un sitio muy bonito? Estábamos en el Mirador de Casares, uno de esos paisajes difícil de olvidar. Uno de esos paisajes que con el dron iba a filmar, pero que debido al intenso viento, para verlo bien, ustedes mismos lo habrán de visitar. Y tras saciar nuestros ojos con las bondades del planeta Tierra, continuamos hacia las dunas de Taroa, donde pondríamos a prueba nuestra destreza como pilotos. No hay miedo, no hay miedo. Aunque visto lo visto, más que demostrar la destreza, haríamos una demostración pública e irrefutable de la más contundente torpeza. Suéltale el clutch. Suéltale el clutch y le das cuchara. Bum, bum, bum. Suéltaselo todo. Ay, Dios mío. Uy, ahí te va a ayudar toda la camioneta, güey. Venga, vamos allá.
qué rico caer así, man. Qué belleza. Venga, vamos arriba. Marica, nunca te había visto tan sabroso. Ahí te estás cayendo con un estilo muy pro, weón. O sea. Vamos allá. Segundo pedazo. Vamos, vamos, Simón. Tuya. Padre nuestro. Eso, papá. Yeah, papá. Joder. Hostia, la que se viene ahí. ¡Vamos! Ey, pero qué buen salto, weón. Y si te como... Ay, no. Muchas gracias. Pero no habíamos terminado. Vamos allá. ¿Aquí de una o qué? Vamos, Simón, ¿te has quedado, no? Me he quedado. Paremos. Esto no nos lo habías dicho, mono. Wow. Dale. Una empuja. Oh no. Bien. Dale. Dale, Simón. Vamos. Simón del desierto. Marica. Esto sí que es la coña. Salí. Qué divertido. Uy, puta. Un poco de arenita, sí, Ahora sí sentimos el desierto, man. La dejaste parqueada. Cuando he visto que erais paisas he dicho, bueno, tenemos ayuda. Dios nos ha mandado ayuda hoy. Voy para allá. Bien, Simón del desierto, bien. A ver si yo voy a San Agustín del desierto también. Listo. Gracias. Gracias, amigos. Qué divertido. Vámonos. Aquí en Simon. Oh. Ay. Qué cumbia mañanera. Hoy el camino está más picantito que ayer, ¿eh? Pero bien picante. Picantito y sabrosón. Una ruta llena de ají y pimentón que, aunque nos deshidrataba y reventaba, nos llenaba al mismo tiempo de una alegría y felicidad inconmensurablemente inefables. Es decir, difíciles de verbalizar. No sé, supongo que es lo que le gusta a uno, que cueste llegar para disfrutar más el lugar. Y es que, como dice Jodorowsky, lo que te das, te lo das. Y lo que no te das, te lo quitas. Para de banguna wolo, ay Willy anda para que, para de banguna wolo, yeah. Bájese de esa moto. Me ordenó en marzo de 2020 un virus con corona y muy mala follada. Pero yo no quería. Deseaba seguir hasta Alaska documentando aventuras, historias y conocimientos. Y sin embargo tuve que parar el viaje, regresar a España, resignarme e hincar rodilla ante la nueva idiosincrasia planetaria. Pero sabía que volvería. Siempre volveré. Volveré a inspirar bocanadas de pura libertad, a danzar con peligros, sorpresas y regalos, a exprimir la vida hasta su último grajo y completar esta misión que siempre había soñado. Queridos amigos del otro lado de la pantalla, no se preocupen, queda Soy Tribu para rato. ¡Vamos, Superman! Vivir mezclando el placer con el deber, encontrando en el deber el mayor placer posible. Ese es nuestro antídoto para la kriptonita. A los 21 años me tatué esas palabras en el hipocampo de mi lóbulo frontal para no olvidar bajo ningún concepto cómo quería vivir mi vida. Yo tengo una pregunta.
posible que en medio de este desierto haya un arbolito ahí, tío? Cosa de Dios. Cosa de Dios. Cosa de Dios, de Alá, Yahvé o del Gran Espíritu, llámenlo como quieran. Pero para que la vida exista en este planeta en sus millones de formas y maneras, hay que reconocer y valorar el milagro que nos tocó. Así que... Ama y ama y ensancha el alma.